Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más en nuestra segunda temporada de Oficios y Profesiones. Una hora de programa donde verán distintas actividades, oficios, profesiones, emprendimientos, todo lo que hace de un Tres Arroyos una ciudad pujante. Vamos, quédense con nosotros a disfrutarlo. Seguramente ustedes conocen a los escribanos. Pero ¿cuál es el rol, cuál es la función que tienen? El día de hoy, en Oficios y Profesiones, conversamos con el escribano Senra. Bueno, Marcelo, un gusto, un placer que me recibas en la escribanía y que me cuentes. Empezamos ya ¿Cuándo comenzaste con esta profesión? ¿Cuánto tiempo hace que la ejerces? Bueno, yo llevo 42 años de ejercicio, 41 desde que firmé mi primera escritura, porque bueno, tuve ahí un interregno de un año hasta que pude firmar. Vine a los 23 años, bueno, estaba papá en aquella época, así que nosotros acá, en este sitio, en el año 2025, vamos a cumplir 100 años ininterrumpidos de escribanía, así que bueno, interesante, casi no somos con el pueblo, pero bueno, hay un periodo ahí cerquita. Y bueno, el ejercicio de la profesión nuestra un poco, bueno, caracteriza, básicamente la gente la ve desde el punto de vista de la actividad inmobiliaria, pero no es solo eso, comprende multiplicidad de actos que hacen, digamos, al desarrollo de la vida habitual de las personas, inclusive ahora ampliado a todo lo que es, por ejemplo, las cuestiones de autoprotección, que es básicamente disposiciones que la gente quiere hacer de última voluntad respecto de cómo, a ver, lo voy a decir medio feo, cómo morir. La gente puede determinar las condiciones en las cuales quiere transitar su última enfermedad, las condiciones en las que quiere, bueno, si quiere ser cremado, en fin, toda una serie de cuestiones que exceden lo que habitualmente la gente cree que hace un escribano. Uno, cuando ve en los sorteos, es como el órgano de fiscalización de alguna manera. Bueno, lo que ocurre es que el escribano básicamente es un funcionario público, o sea, nuestra profesión es liberal de origen, porque nosotros somos abogados originariamente. Esto a partir del año 60 y pico cambió el plan de estudios. O sea, mi papá no era abogado, mi papá era escribano. Bueno, yo no, yo soy las dos cosas. Bueno, pero bueno, mi hija también, toda la gente más joven revestimos el doble carácter. ¿Qué pasa? En realidad, la función del escribano tiene digamos, está embebida, digamos, mayoritariamente de la injerencia estatal. Básicamente nosotros, por decirlo, bueno, nuestro registro notarial sobre el cual trabajamos, en realidad está asignado por el Estado, en nuestro caso el Estado provincial. De hecho, nosotros trabajamos con áreas de demarcación, o sea, jurisdicción por partido, o sea, en fin, o sea, la injerencia estatal es altísima. Entonces, de hecho, nosotros cumplimos una serie de funciones vinculadas al trabajo, básicamente con AFIP, con ARBA, ahora con la UIF, la Unidad de Información Financiera. O sea, bueno, es una actividad realmente la nuestra compleja hoy, se ha vuelto realmente muy compleja, abarca muchos campos, pero básicamente la gente la conoce a través de lo que es, digamos, la redacción, la preparación, la redacción del acto, digamos, público de la transmisión del dominio, la inscripción en los registros de la propiedad correspondientes. Básicamente la gente nos apunta por ese lado. Pero hay un montón de otras actividades que trascienden, por ejemplo, toda la materia societaria, la materia de sociedades, como te digo, todo este tema de lo que son los actos de autoprotección. Y después, bueno, lo que vos decís, eso de los sorteos, bueno, es porque, bueno, habitualmente siempre se busca la figura del escribano para entender que el acto reviste legalidad y que se cumplen ciertos parámetros. Serio, ¿no? Bueno, toda la vida fue una profesión realmente basada mucho en la confianza en las personas, en aquellas personas que, bueno,
digamos, quien vea esto y tenga algunos años, si recuerda, no sé, a mi abuelo. Pero mi abuelo era la figura del escribano, o sea, el hombre, digamos, serio, correcto, el hombre que, bueno, digamos, nunca salía de sus carriles. Los tiempos han cambiado, o sea, evidentemente se ha desacartonado la profesión. El abuelo, una vez un señor holandés me dijo a mí que por qué no me ponía de pie, porque mi abuelo dice que leía las escrituras de pie. Me mató. Claro, porque, yo me fui ayornando. Claro, yo decía, bueno, por ejemplo, estoy sin corbata. Ejemplo, antiguamente, o sea, a mí hasta la pandemia, yo venía todos los días de saco corbata. Y ahora la pandemia fue como que nos cambió a todos también, perdimos, bueno, y la profesión también se relajó. La injerencia de los órganos estatales en los cuales, por ejemplo, hubo en un periodo anterior este Ministerio de la Modernización que hizo, realmente la actividad digital irrumpió en esto también. Bueno, a mí en lo personal me cuesta muchísimo, obviamente estoy formado de otra manera, pero para mi hija, que tiene 30 años, es una cosa tan simple, tan sencilla, y para mí es una lucha. Pero bueno, y sobre la inteligencia artificial, creo que será fantástico. Lo que no sé es si reemplaza la idea. Me parece que la idea siempre va a ser de la persona. La inteligencia artificial, evidentemente, junta toda esa información y, obviamente logra seguramente algo mejor, no dudo de eso. Pero digo, no sé si puede crear una idea. No sé si crear una idea es posible para un aparato, digamos, o un algoritmo, no sé, no estoy en condiciones de decirlo. De cualquier manera, pienso que va a irrumpir y en materia profesional es muy probable que genere algunos inconvenientes, quite campos de acción, es probable que así sea. Pero como todo habrá que ir acomodándose, adaptándose a los tiempos, y creo que igualmente nosotros en nuestros países, llamémosle así, de Latinoamérica sobre todo, que nos regimos por un sistema notarial, sistema de escribanía, que, digamos, básicamente fundado, digamos, sería de base románica, lo que sería del derecho románico, por decir, en contraposición al derecho anglosajón. Yo creo que la permanencia de nuestra profesión, no digo que está asegurada, pero sí digo que seguimos siendo importantes. Creo que la gente sigue creyendo, o al menos es lo que uno aspira, a que nosotros, podemos brindar no solo un servicio de conocimiento y asesoramiento, sino que es algo más, es algo comprensivo de... También es cierto que mucha gente viene a buscar consejo, eso también es cierto. Pero también creo que no alcanza solo con eso si uno no está preparado para poder brindar un servicio profesional acabado. Y siguiendo los conceptos generales, yo creo que si vos tenés la base profesional, todo es más fácil. Luego, obviamente, salir a la calle, todos sabemos que es complicado. Pero los chicos jóvenes, se van adaptando también. Y, en fin. ¿Es un mito esto de que un escribano tiene que tener su familia escribana o abogado? No, en realidad vos podés, vos sos abogado. Una vez que sos abogado, vos podés eventualmente hacer en la provincia de Buenos Aires un curso para, digamos, que son 2 años más, en los cuales, te recibís el título de notario. Lo que se te plantea ahí es lo siguiente: vos tenés que luego conseguir un escribano en actividad que te dé una adscripción a su registro para poder trabajar con él. Hay infinidad de casos de personas que no tienen nada que ver, que ni siquiera son ni hijo y padre, ni tío y sobrino. Pero no dejo de reconocerte que no es tan fácil y que muchas veces, yo de 3 hijas, una. Otros a veces, capaz que de 3 hijos, 2 o ninguno, o 2, entonces ahí todo un tema, a ver cómo lo hacen. Pero no necesariamente, tiene que ser de padre. Y no hay un sistema hereditario. De hecho,
o sea, yo no, digamos, estoy en edad de jubilarme, por ejemplo, pero no lo hago porque yo tengo que permanecer determinada cantidad de tiempo, que mi hija sea adscripta mía para conseguir, digamos, adecuarme a la ley, y que entonces mi hija luego, cuando yo me jubile, ella acceda, llamémosle así, automáticamente a mi titularidad. O sea, a ver, para que vos te des una idea, mi papá se retiró a los 75 años. O sea, a mi viejo lo echaron, porque llegó a los 75 y le llegó el telegrama. A la mañana temprano le llegó el telegrama que no podía firmar más, lo que lo puso en muy, muy mal humor. Y bueno, yo fui su adscripto hasta el último día. Luego, cuando papá se jubila, yo tuve que iniciar todo un trámite para ser titular. O sea que yo no hace tantos años que soy titular del registro notarial este. O sea, hay gente que piensa que yo soy titular. No, yo soy titular hace, no sé, ahora 20 años, 18 años, no sé cuántos, ni me tendría que sacar la cuenta. Pero es así, o sea, y en cambio, mi padre con mi abuelo fue un fenómeno diferente, porque fue la última vez que se hizo en la provincia de Buenos Aires, en los cuales mi papá pasó a ser el titular y mi abuelo el adscripto de él. Se permutaron. Mi abuelo se jubila siendo el adscripto de mi padre, de su hijo. Pero después se prohibió, eso no se pudo hacer nunca más. Mi abuelo fue el último caso en la provincia de Buenos Aires. Marcelo, tendrás anécdotas y experiencias a montones. Sí. ¿Alguna experiencia que te ha marcado, que te ha dejado huella, que te movilizó en tu profesión? Bueno, muchas, pero por ahí, no sé, tendría que ponerme a pensar alguna en específico. Sí te digo esto, son más las buenas que las malas. Malas hay muchas. La relación humana es muy complicada. O sea, y esto es 100%. Se mezcla con intereses económicos. Muchas veces con cuestiones que nosotros no conocemos y que la gente supone que nosotros conocemos. Por ejemplo, cuestiones afectivas. Yo lo ignoro, yo no lo sé. Y la persona supone que yo lo sé y cree que, bueno, el dinero complica las cosas muchas veces. Pero bueno, en realidad, como profesión, es realmente fantástica. Creo que cumplimos una función social. Creo que la gente, digamos, que realmente aprecia, encuentra muchas veces en uno, muchas veces un profesional y nada más, otras veces una persona que lo escucha. Y yo tuve un cliente, lamentablemente fallecido ahora, un hombre grande, que a mí me dijo una cosa, y siempre me voy a acordar de eso, y se lo he dicho a sus hijas. Él me dijo a mí que yo era un buen consigliere. Entonces yo le dije, me acordé del Padrino, entonces le digo, me estás matando, le digo yo, y me dice, no, tenés que estar orgulloso de lo que te estoy diciendo, o sea, sos un consejero, o sea, no un consigliere siciliano, sino un buen consejero. Le digo, bueno, si me lo decís así, bueno, bárbaro. Entonces, bueno, él se reía. Bueno, porque claro, él charlaba mucho los negocios conmigo. Entonces, ¿qué pasaba? Él siempre me decía, yo tenía que haberte conocido antes. Me decía, bueno, qué sé yo, ya está, ya pasó. Pero bueno, esas son cosas muy lindas, muy agradables, tipos que realmente... Y acá hay, viste, imagínate, hay familias que son 4 generaciones, 5 que vienen acá. Entonces, para mí, viste, yo poder estar hoy por ahí con todavía un papá que ya es un hombre grande, un hijo que es de la edad mía, y ahora vienen los hijos que ya directamente a mí no me dan bolilla, se van con mi hija, claro, cosa que me parece fantástico. Para mí es realmente un orgullo, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, creo que de una u otra manera creo que cumplimos esa función, y creo que para las instituciones también es importante, creo que contar con el asesoramiento, pero vuelvo a repetirte, a veces excede la figura del escribano. Me parece que, además, bueno, los que ya tenemos cierta edad, también, bueno, tenemos vivencias que los chicos jóvenes no tienen y que nosotros podemos ver por ahí desde otro enfoque, aunque debo reconocerte hoy que los cambios son muy bruscos, ¿no? Y bueno, y no podemos seguir pensando como hace 30, 40 años atrás, o sea, aquel concepto que la gente venía y te decía,
yo a tu abuelo le dejaba la bolsa con la plata acá arriba, volvía al día siguiente y la bolsa con la plata estaba en el mismo lugar. O sea, para mí es un concepto, todo bárbaro, pero debo entender que los tiempos han cambiado, que las cosas no son iguales, que no puedo pretender una conducta equivalente. Está bien, no es que no confíen en uno, es que realmente el tiempo ha cambiado. En aquella época era distinto, aquellos hombres grandes tenían otros conceptos. Ha variado mucho, ¿no? La sociedad ha cambiado mucho, y bueno, está bien. Bueno, una anécdota graciosa y que quedó bien anécdota, ¿no? Bueno, hace muchos años ya, no sé, haber sido 2 o 3 gestiones anteriores a la actual de la cooperativa eléctrica, se hacían en un momento dado del año un sorteo de televisores y electrodomésticos y demás. Bueno, un día vamos a un sorteo y obviamente me llaman a mí como escribano de la cooperativa, voy, bueno, y el sistema por el cual se hacía eran 4.000 porque iba por los números de medidor. Entonces se tenían 4 bolilleros, era unidad, decena, centena, milenio. Bueno, entonces se iba sacando, ¿no? Bueno, primero la de 1000, bueno. Cuestión que sacan uno, hasta que llega a la unidad. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, bueno, vamos a leer los 10 posibles beneficiarios, claro, porque era del 0 al 9 de esa milenio, centena y decena. O sea, por ejemplo, 4.990 y, bueno, quedaba entre el 1 y el 9, a ver cuál sería. Bueno, ¿cómo iba eso? Por el número de medidor. Entonces alguien se pone en la pared a buscar el número de medidor. Miran el número de medidor y dice, bueno, vamos a leer la identidad de los 10 posibles ganadores. Empiezan a leer. Y uno era mi papá. Escribano. Mi papá toda la vida le escribaba a la cooperativa. Estaba yo un poco, bueno, como yo. Entonces dice, y me acuerdo que estaban varios dirigentes, estábamos como en un entrepiso que hoy no existe más en la cooperativa, hoy todo eso se hizo oficinas, como en un entrepiso, estábamos todos como asomados así y yo abajo. Hago así, miro para arriba y lo veo a mi papá. Entonces todos lo palmeaban a mi viejo, le decían, escribano, que yo, usted... Entonces yo lo miro a papá y le digo, no. Claro, porque imagínate, acababa de leer las condiciones en las cuales todo el personal, sus parientes estaban todos excluidos. El escribano, obviamente. Entonces le digo, papá, nosotros antes que nadie. O sea, era un televisor hermoso. Entonces cuando salimos me dice, papá, pero escuchame una cosa. Le digo, viejo, ni se te ocurre. Bueno, así que lo han cargado, creo que no sé. Todavía se él iba a la recordar. cooperativa y se lo seguían recordando. Y le decía, ¿qué tal, escribano? ¿Cómo anda el televisor? Ni me diga, pibe. Decía, claro, pues estaba... Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ahí tenés una anécdota, ¿ves? De, claro, evidentemente de ninguna manera podía ser beneficiario. Sino, si eso se burlaba, imagínate que era lo que venía después podía ser cualquier cosa. ¿Qué es lo que más te gusta y más disfrutaste todo este tiempo en cuanto a la profesión? ¿Y lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta es, bueno, este grado de interrelación obligatoria que tenemos con los organismos públicos. Eso me desgasta muchísimo. Son muchos años, es mucho desgaste, y hablo, no un organismo público en especial, todos. Se ha vuelto realmente, por momentos, se vuelve una situación incómoda. La verdad que sí. Muchas por rabietas. los tiempos, por los recursos, por lo qué, que te demanda, y porque chocas muchas veces contra una pared, porque viste la gente no te entiende, no comprende o lo que fuere, y bueno. La burocracia del sistema, por decirlo de alguna manera. Sí. Y aquello del sketch de Gasalla, eso es real, pero bueno, hay que seguir, hay que continuar y hay que tratar de
establecer relaciones en todas partes, cosa que te permita eventualmente decir, no me digas no porque no, a ver, decime por qué, qué es lo que pasa, a ver, si me levantás el teléfono y me atendés, en una de esas podemos entre los dos solucionarlo. Bueno, creo que eso, con buenos modales, con paciencia, se logra. Y lo positivo es, yo creo firmemente en la función que nosotros cumplimos. Creo que socialmente somos realmente centrales en una sociedad. Estoy convencido, ¿no? No sé si todo el mundo tiene el mismo concepto de la profesión y su ejercicio. Yo creo firmemente, lo dije toda mi vida, no es un comercio, es una actividad profesional de otro grado, entonces debe ser enfocado como eso. Obviamente somos profesionales y vivimos de los honorarios que cobramos, de lo que la gente nos paga, pero creo que esencialmente la función que nosotros brindamos es dar seguridad a la gente en sus negocios, pero que excede eso. Estoy absolutamente convencido de que excede darle seguridad a una persona en un negocio. Es acompañarla, de la persona que viene la primera vez y te hace un comentario, que quiere comprar la casa, el matrimonio joven que viene con esa ilusión de poder comprar su primera casa, y muchas veces vos darle la mala noticia de que el crédito bancario no le va a salir, o que los títulos antecedentes tienen algún problema. Es muy duro a veces eso, bueno, pero es así, pero también uno piensa que está ayudando. Creo, vuelvo a repetirte, creo que es una función que, si bien muchos han intentado hacerla desaparecer, de hecho inclusive hasta algún proyecto de ley, creo que no va a ser fácil que desaparezca, porque la gente sigue creyendo todavía, y espero que así sea, que siga por varias generaciones más, esté creyendo en la función y en la persona que ejerce esa función. Cada uno le da su impronta, o sea, cada uno o está sentado esperando, o tiene otra manera de acceder a la gente y es más activo, es proactivo, es más en la búsqueda, pero de cualquier manera lo importante siempre es esto, que la persona tiene que llegar a un resultado satisfactorio desde el punto de vista de la concreción de sus negocios y de la satisfacción. La persona tiene que irse satisfecha y uno también de que ha cumplido con su trabajo, ¿no? En lo personal y en lo profesional también, ¿qué te dejó todos estos años de experiencia? Si tenés que hacer y poner en la balanza todos estos años, en lo personal, ¿qué sentís siendo escribano y ya jubilándote, porque queda poco? No me eches, no me voy. Ya te estoy echando yo. No me voy. Dejale a tu hija sí, claro, que se inscriba y ya está. Mirá, en lo personal muchísimo, la verdad que, pero bueno, yo que todos me cargan, que hablo con las paredes, ¿viste? Bueno, para mí la mayor satisfacción de mi vida es salir a la calle. Creo que más o menos bien todo el mundo me conoce. De una u otra manera, muchísima parte de la ciudad han pasado por acá. Y para mí es importante eso, o sea, yo vuelvo a repetirte lo mismo. Después, si la persona viene y busca mi servicio profesional o no, puede ser una anécdota. Pero sí que creo que, bueno, evidentemente uno no es una moneda de oro que gusta a todo el mundo, ¿no? Habrá personas a las que no le agradaré, pero bueno, hay muchas que sí. Entonces creo que eso es lo más valioso. Y a mí en lo personal me satisface muchísimo haber cumplido, no sé si la palabra es o no, el mandato familiar, pero bueno, creo que lo cumplí bien. Y ahora le toca a los chicos. Ahora le toca a Pilar continuar con este legado. Hay una frase que, fuera de cámara, Pilar justamente te hacía recordar, y yo con eso quiero cerrar la nota. Bueno, quiero que se lo digas a cámara y con eso cerramos, porque realmente es así. Una vez una clienta me regaló una tarjetita que decía que el escribano, dice, es un galán que firma autógrafos legales. Eso me lo regaló, parece que es así, pero de galán poco. Con eso cierro, gracias, muchas Marcelo. Gracias a todos.
servicio necesario, imprescindible en la vida de cualquier persona, porque el chofer de ambulancia salva vidas. Por eso el día de hoy conversamos con Fernando. Bueno, Fernando, un gusto, un placer que nos acompañes el día de hoy. Que comencemos la charla diciendo cuándo empezaste a ser chofer de ambulancia, por qué esta actividad. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Mirá, yo empecé en el 2010, ¿sí? Yo trabajaba anteriormente de repartidor en un supermercado y bueno, me enteré de que estaba esta posibilidad. Por ahí anteriormente siempre me había gustado lo relacionado con la emergencia. Bueno, se me dio esta oportunidad y arranqué con quien es mi compañero hoy, el presidente Pablo Escudero. Y bueno, conocí a todos los chicos, me encantó obviamente desde el día 1, allá por el 2010, lo que era Polimed en su momento. Luego en 2014 formamos Policop y bueno, y acá sigo hasta hoy. Esto de ser chofer de ambulancia, imagino que uno tiene que calmar un poco la ansiedad en un traslado, ser cauto, porque uno está salvando una vida, ¿no? ¿Cuáles son las sensaciones que vos tenés cotidianamente en cualquier emergencia? Mira, es raro a veces de explicar, o sea, es lo que decimos siempre, corre una adrenalina que no es lo mismo de otra actividad, tal vez, ¿sí? Cada actividad obviamente tiene su parte linda, su parte fea y su parte única, digamos, ¿sí? Entonces, te corre una adrenalina terrible que tenés que, yo creo que con la experiencia, algunos nacemos para esto, otros tal vez no y se forman, que eso también no es que uno tenga que nacer exclusivamente para eso, te formás y sí, se nota al correr del tiempo cómo uno toma las situaciones, cómo es en el manejo, cómo finaliza un servicio o una buena acción, si se lo quiere decir, de esas, y cómo queda después de eso, porque la situación se resuelve o no, como surja, pero uno después lidia con eso en su cabeza, en su casa, en el lugar de trabajo, no siempre, no todos los días, pero muchas veces sí. ¿Quiénes te acompañan? ¿Qué profesionales generalmente son los que suelen acompañar en un traslado? Mirá, nosotros trabajamos equipo de lo que es choferes, en conjunto con la parte de enfermería, ¿sí? Y con los profesionales médicos también, que depende del requerimiento, la complejidad que tenga el traslado, van ambos o a veces solamente el enfermero, ¿sí? Para los auxilios, las emergencias, nosotros andamos con un médico a bordo, sí. Obviamente vos has aprendido un montón de cosas viendo cómo realizan o cómo auxilian a una persona, el mínimo detalle, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera vos sos parte de ese equipo, no solo manejando, digo, asistiendo también, ¿no? Exactamente, uno obviamente va aprendiendo, como todos, somos nuevos en algún momento, y a lo largo del trayecto se va aprendiendo con capacitaciones, pero también con la experiencia. La experiencia del día a día no tiene valor, no se encuentra en ningún curso, en ninguna capacitación. La capacitación es importantísima, sí, por supuesto, tratamos de estar siempre lo más actualizados posible, sí, pero en el campo, digamos, es donde se ve la verdadera actividad, ¿sí? Así que bueno. En una llamada de emergencia, ¿qué llevas en mano? ¿Qué sí o sí tenés que levantar antes de subirte a la ambulancia? No, en el caso nuestro, el celular, el teléfono, porque puede surgir de que a mitad de trayecto surja un cambio de dirección o finalizando ese o en el transcurso de eso te surja otro. Entonces, siempre comunicados con lo que sería la base, que es acá con Policop, nuestros compañeros los recepcionistas y telefonistas, y estamos siempre trabajando en conjunto. También estamos comunicados constantemente con lo que es la clínica, ¿sí? La clínica Hispano, y el Hospital Pirovano,
el cual nosotros muchas veces antes de llegar damos aviso, ¿sí? Que vamos con determinado paciente, determinado diagnóstico, para no llegar de sorpresa y que por ahí los chicos también, darle la chance de que por lo menos 2-3 minutitos antes ya se preparen y estén al tanto, exactamente. Imagino que la situación, llevar un paciente de alta complejidad o con mucha urgencia y tener unas condiciones climáticas que no acompañan, la ansiedad y el nerviosismo también te cae como chofer. Exactamente, es muy estresante, uno llega muy cansado, ¿sí? Mentalmente y físicamente, más que nada cuando, como decís vos, los temas climáticos, sabemos que en este rubro no se puede uno dar el lujo de frenar a mitad de camino o de tomarse un descanso, entonces generalmente tenemos que seguir con eso, saber sobrellevarlo lo mejor posible, ir con mucha precaución, porque es lo que digo siempre, nosotros no vamos solos, llevamos a cargo, el chofer es la persona que lleva a cargo al resto de sus compañeros, ¿sí? Y al paciente inclusive, entonces es mucha la responsabilidad y bueno, y el riesgo que todos conocemos que tienen hoy andar en la ciudad, las rutas, exactamente, es estresantísimo, sí. Los automovilistas ceden el paso, todavía hay gente que no se da cuenta y sigue su camino con esa velocidad que por ahí a vos te impide llegar. Sí, tenemos un porcentaje, digamos, de unos y de otros, ¿sí? Hay gente que sí respeta mucho, da paso, como hay gente que no le da nada de bolilla, como otros tantos que con algunas maniobras por ahí tal vez creen ayudar y en realidad no están ayudando, ¿sí? Un ejemplo que doy es en la ruta cuando uno ve la ambulancia que viene por detrás, ¿sí? Un conductor que ve por el espejo retrovisor que viene una ambulancia. Muchas veces lo que hacen es disminuir la velocidad, empezar a frenar. Nosotros, que venimos en la ruta, nosotros venimos con la velocidad calculándola, ¿sí? Para sobrepasar o para calcular determinadas frenadas, ya que nosotros no podemos dar frenadas bruscas o tenemos que intentar no hacerlo, ni maniobras bruscas tampoco. Entonces muchas veces cuando se disminuye la velocidad en el auto de adelante, a nosotros en vez de ayudarnos nos complica, ¿sí? Sí, porque nos obligan a cambiar la marcha, a frenar por ahí de una manera más brusca, entonces bueno, no es de mala intención. Es por desconocimiento. Exactamente, o sea, siempre se recomienda que el vehículo que va adelante mantenga su velocidad, a lo sumo si vamos pidiendo paso con una sirena, por ahí hacerse a un lado, pero nunca disminuir la velocidad, ¿sí? Porque con eso nos termina complicando. ¿Qué cosas hay en la ambulancia? Tienen que estar sí o sí, una camilla, pero ¿qué más? Mira, la ambulancia tiene, para nombrarte, tengo que desglosar muchísimas cosas, pero básicamente las de alta complejidad están preparadas para todo tipo de situación, ¿sí? Consta básicamente de una camilla, silla de ruedas, bueno, sábanas, mantas, y después lo que son los equipos propios para cada situación, ¿sí? De lo que es collares cervicales, tabla de raquis, chalecos de estricación, ambú, los tubos con oxígeno, los cilindros con oxígeno, máscaras. ¿Me vas a mostrar un poquito? Sí, cómo no, por supuesto. Bueno, entonces, yo corto acá porque a mí me gusta eso, de estar ahí y ver cómo lo hacen. Ya estamos por entrar a la ambulancia. Fernando nos indica cómo. Vamos. Bueno, ahora sí, abrimos la puerta y ¿qué tenemos? Bueno, como les decía, tenemos una silla de ruedas, una camilla. En la camilla tenemos una salea, ¿sí? Que esto a nosotros nos sirve mucho para sacar pacientes de lugares complicados, ¿sí?
donde a veces no ingresa la camilla por una cuestión de espacio, ¿sí? Y no ingresa tampoco la silla de ruedas, o tal vez al paciente no se lo puede sentar. Bien, es como para arrastrarlo de alguna manera. Exactamente, tiene manijitas todos alrededor, entonces entre 2, 3 o 4 personas Claro. pueden sacar a la persona, ¿sí? Bien. Después tenemos lo que es el cardiodefibrilador, que se ve allá, lo que es el panel de oxígeno con el respirador incluido, ¿sí? Y allá en lo que es el mueble, bueno, tenemos todo lo que se necesita para curaciones, medicación. Acá tenemos un maletín también, Bien, lo que tiene con medicaciones. la medicación urgente, como para aplicar de manera urgente. Exactamente. Bien. Tenemos todo lo que es vía aérea arriba, lo que es de trauma allá arriba. Debajo de esta plataforma donde está la camilla tenemos la tabla de raquis, tenemos una tabla larga, una tabla corta por allá y un chaleco de estricación debajo de la baulera. ¿Qué es ese chaleco que me estás mencionando último? El chaleco de estricación es un chaleco, como lo dice la palabra, ¿sí? Que sirve para la inmovilización básicamente de lo que es la columna, ¿sí? En lugares también difíciles de acceder, tal vez con una tabla larga, ¿sí? Una tabla larga tiene un 80 aproximadamente de alto, o con una tabla rígida de las cortas, pero es rígida. El chaleco tiene la particularidad de, al ser va llenado y articulado, uno muchas veces, más que nada en los accidentes de tránsito, ¿sí? Que son, bueno, los chicos de los bomberos la tienen muy clara con ese tema también, sin necesidad de mover mucho al paciente, tienen la posibilidad de inmovilizarle lo que es la columna, ¿sí? Y rescatarlo. También tiene la posibilidad con las manijas y las correas que trae de hacer un ascenso o un descenso en situaciones de altura. Claro, ¿sí? si hay alguna escalera o un algo balcón, empinado. exactamente. Bien. Sí, sí. ¿A qué velocidad generalmente tienen que ir y está permitido hacerlo? Mirá, la ambulancia, incluso hace poquito tuvimos una capacitación, las ambulancias, como cualquier otro vehículo, tiene el mismo límite de velocidad, ¿sí? Lo que es 110 kilómetros por hora. En situaciones normales, Claro. cuando las situaciones no son ya normales, digamos que vamos en una emergencia, una urgencia, tenemos permitido el paso de los semáforos en rojo, doblar tal vez por donde no correspondería, ¿sí? O aumentar la velocidad, siempre teniendo en cuenta los riesgos que también se están teniendo, ¿sí? Porque la idea es evitar un mal mayor, ¿sí? Muchas veces, como te decía, la gente se pone nerviosa al escuchar una sirena, deja paso, no advierte que tal vez a un lateral puede ir una bicicleta, una moto circulando o un peatón. La sirena obliga tal vez en una esquina, en un semáforo, pasar, el vehículo delante tuyo pasar en rojo, y implica un riesgo eso. ¿Alguna experiencia movilizante que todavía hoy la recordás y por el trayecto que has realizado o por la situación en sí? Sí, unas cuantas tengo. Tal vez una de las experiencias que más me choqueó por ahí, que tal vez al día de hoy, si lo comento me surge, fue un accidente que fui en la ruta 85, donde hace ya varios años, donde fallecieron 3 criaturas, donde llegamos casi en conjunto con los bomberos, una escena horrible, que me tocó trasladar a uno de los heridos, entonces eso me marcó muchísimo, más que nada tal vez porque había chiquitos, había menores, bueno, una situación tristísima. Sí. Malas experiencias en cuanto al manejo, a andar en las rutas. ¿A qué ciudades, hasta qué ciudad pueden llegar? Mira, nosotros, como decimos con los chicos, con mis compañeros, si nos mandan a la luna salimos, ¿sí? Hoy en día el trabajo es muchísimo, ¿sí? Nosotros hoy cubrimos lo que es toda la cápita de PAMI, son arriba de 10.000 afiliados, entonces por ahí nos limitamos un poco, ¿sí? Porque a veces viajes muy largos demandan personal y demandan un móvil que esté fuera de la ciudad durante mucho tiempo.
Entonces, por ahí hoy estamos más limitados. Hemos ido, el viaje más largo que nosotros, que Policop tiene, no me tocó ir a mí, es desde Bahía Blanca a Río Gallegos, ¿sí? Hemos hecho a la provincia de La Pampa, a General Pico, a Santa Rosa, hemos ido a Rosario, hemos ido a Córdoba Capital, a Río Cuarto, hemos andado por bastante, varios lugares. exactamente, más lo que es de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? ¿Qué te ha dejado, Fernando, en lo personal y en lo profesional? Porque obviamente que has aprendido y mucho. Te deja como experiencia, primero el que no las sabemos todas, como decías hoy, puedo llegar a tener experiencia, hay gente que tiene más, gente que tiene un poco menos, pero nunca terminas de aprender todo. Nunca terminas de aprender todo, va cambiando, esto también, el tema de que va cambiando. El otro día, en una capacitación que hubo en el Cresta, fue muy nutritiva. Nos enteramos que había un par de cosas que nosotros veníamos aprendiendo y fijando y conservando desde hace muchos años. Yo incluso desde que arranqué, hay gente que arrancó antes que yo y lo tiene desde antes, y nos empezaron a enseñar ahora de que eso viene cambiando, de que eso se está dejando de usar. ¿Cómo qué? Como el uso de la tabla larga que yo te mencionaba, que está guardada ahí debajo, el uso del collar cervical, que creo que todos, incluso en una película, hemos visto. Bueno, son muy pocas las situaciones en donde se requiere de ese material hoy en día. Así como llevó, nos explicaban, muchos años inculcar sobre el uso de eso, va a llevar otro tanto sobre el empezar a dejar, ¿sí? Hoy en día yo no puedo, mi equipo no puede dejar de usarlo de la noche a la mañana. Pero de a poco se puede ir de incorporando. A poco, exacto, porque tal vez chocaríamos con otras personas que tal vez no están actualizadas y que siguen con ese tema de seguir usándolo. Así que bueno. ¿Y en lo personal qué te deja? ¿Qué te dejó? Te deja experiencias lindas, porque también, o sea, yo por ahí te hablé de lo feo, pero también tiene la parte linda, ¿sí? Te deja eso confortable de que mucha gente se arrima al agradecerte, mucha gente nos trae algún presente, como son facturas, nosotros con eso ya estamos conformes, digamos. Facturas nos han, qué sé yo, nos han regalado carne para compartir entre los compañeros y poder hacer una comida juntos. Una nota en un medio de comunicación, agradecimientos por las redes sociales, o que incluso muchas veces hay gente que nos encuentra en la calle, muchas veces trabajando o muchas veces fuera del horario de trabajo. Claro, te reconocen. Te reconoce, viene, te saluda y te nombra la situación en la que vos lo salvaste o estuviste. Muchas veces nos acordamos y otras tantas no, porque nosotros vemos muchísima cantidad de gente. Pero ya con eso para nosotros, o incluso el hecho de haber llegado a tiempo y de tal vez uno después se entera cómo le fue a ese paciente, a veces perdemos por ahí el hilo, pero muchas veces se entera cómo quedó y bueno, se da cuenta de que hizo bien su trabajo, ¿sí? Yo quiero cerrar la nota y que me digas cómo tiene que ser un chofer de ambulancia. ¿Qué característica tiene que tener ese chofer para mantener la calma, la ansiedad y para seguir la ruta por buen camino? Mira, es difícil, por ahí es criterio mío, que no sería el único, digamos, pero buena predisposición, paciencia por sobre todas las cosas. Estamos siempre, o no siempre, pero al límite, estamos trabajando con personas, que no es fácil, e incluso esas personas tienen un problema. Entonces eso le da un condimento especial también, que no es un kiosco, un almacén o un supermercado. Tienen problemas, muchas veces nos agreden, físicamente son pocas las situaciones, pero muchas veces verbalmente sí, recibimos agresiones, recibimos insultos y bueno... porque la situación tal vez no acompaña, es una situación de dolor, de pérdida, de angustia, de desesperación muchas veces, ¿no? Exacto. Y la persona generalmente no es que se la agarra con uno de manera personal, es la situación. En ese caso se la agarró con
fulano, pero porque fulano fue a ese lugar en ese momento. Si hubiese ido otro, pasaba lo mismo, ¿sí? Bueno, esa es la paciencia que uno tiene que tener, la paciencia con la gente, dificilísimo para trabajar. Después, serenidad, porque es eso que yo te digo, la adrenalina a uno lo hace tal vez no pensar o salir muy acelerado, entonces, bueno, esa serenidad que hay que tener, más que nada con el paciente, que muchas veces está dolorido, y con el móvil, obviamente, porque, como te decía, son vehículos grandes, son vehículos que llevan gente arriba, ¿sí? Que lleva una persona con dolor, con angustia, familiares, entonces, bueno, principalmente eso. Ante una emergencia, número de contacto para que la gente del otro lado sepa cómo llamar, que ustedes van a estar seguramente con los brazos abiertos para ayudarnos. Bien, el teléfono de Policop es el 431-222, es el número fijo, y tenemos la línea de celular que es el 1560-8080. Gracias. No, por favor, a vos. Y cerramos el programa del día de hoy. Nos reencontramos, si Dios quiere, la próxima semana.